Bueno, Arturo Pérez Reverte, bienvenido, un académico español, escritor, un hombre que tiene 30 años de trayectoria en las letras, que fue cronista de guerra. Ya todos te conocemos y te queremos, así que no hay mucha presentación. Bienvenido. Gracias, hemos estado muchas veces juntos tú y yo, así que bueno, me encanta verte otra vez aquí. Sí, un placer, un placer. Bienvenido a La Nación. ¿Cuál es el momento personal? Quiero arrancar por vos, por vos. El momento personal que vive hoy Arturo Pérez Reverte en este mundo de hoy. Momento de curiosidad expectante. Es muy, es muy interesante asistir al final de una época. Es muy interesante. Es un privilegio haber vivido lo suficiente. Tengo ya 74 años, he hecho este año, haré 74 este año. Haber vivido un mundo que ahora ya va desapareciendo y viene otro, mejor o peor, viene otro, ¿no? Pero tener la edad y la serenidad suficiente y lucidez para verlo, cómo se desmorona, cómo se deshace, cómo llega lo nuevo, cómo cambian las cosas, cómo valores viejos ya no valen, cómo cosas nuevas se imponen, es, es un espectáculo fascinante que la vida me ha deparado, así que tengo ese privilegio. Soy un testigo privilegiado de un mundo que se desvanece. Qué triste, me da un poco No, no es triste. ¿No es triste? No, es la historia, es la vida. O sea, los siglos pasan, los mundos, las personas, las vidas, los imperios, las civilizaciones desaparecen y vienen otras, ¿no? Pero bueno, entonces, cuando estás en medio de una, en el momento de auge, pues no eres consciente de la fragilidad. Pero cuando estás en la fase final, en el caso que a veces tardan siglos, no es de un año para otro, ¿no? Es ver los síntomas. Cuando has leído historia, yo he leído mucha historia, soy un gran lector de historia y todavía en mi biblioteca la mitad son libros de historia. Leo clásicos y libros y latinos. Pero bueno, poder identificar los síntomas, ver las cosas como se van ocurriendo, como ocurrieron ya en el pasado, ser consciente de que todo eso está pasando es muy interesante, es una última experiencia que no esperaba y que la vida me ha reservado y estoy muy contento con ella. ¿De qué nos despedimos? De una manera de entender el mundo y la vida y todas las relaciones humanas, la educación, la cultura, todo, ¿no? Nos pedimos de un mundo. Mis abuelos nacieron en el siglo XIX, mis dos abuelos. Yo nací en el año 51. Entonces, claro, un mundo que tenía cosas buenas y cosas malas, cosas muy buenas y cosas muy malas, ¿no? Y ese mundo, con sus errores y sus aciertos, se va desvaneciendo poco a poco. Todavía suena la orquesta, aún quedan serpentinas por el suelo, aún hay una pareja bailando ahí al fondo, ¿sabes? Todavía ese final de fiesta, ¿no? Bueno, ¿no? Y en la puerta están los desfavorecidos, los que no bailaron en la fiesta, esperando su turno para entrar a ver si el nuevo mundo les da la oportunidad de bailar también. Entonces, bueno, ver eso con la tranquilidad de tener la vida resuelta Mm. en el sentido profesional, emocional, familiar, sentimental, es magnífico, magnífico. ¿Y qué rol cumple el escritor en este tiempo? ¿Es un rol en el que la creatividad, las palabras, lo que le ofrece al mundo, lo que le ofrece a sus lectores, puede cambiar alguna situación de este nuevo mundo o de esta transición? Hay muchos tipos de escritores, ¿no? Y cada uno, no hay un club de escritores o una sola línea de actuación. Lo que sí hay es muchos, ¿no? Pero eso que significa cultura, significa conocimiento, significa lucidez, significa experiencia, hace que los lectores puedan comprender. Es decir, el problema, cuando vienen cambios, cuando vienen problemas, fracaso, dolor, soledad, amargura, infidelidad, enfermedad, lo que sea, cuando no tienes herramientas para comprender, para entender por qué ocurre, para no verlo venir, para no prepararte para ello. Entonces es traumático. Cuando viene el tsunami no sabes por qué hay tsunamis. Dios, pero ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué un terremoto? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué el cáncer, la enfermedad? Pero cuando tienes cultura en el sentido noble de la palabra, quiero decir, cuando tienes conocimientos, entonces el mundo que viene, los problemas o las cosas buenas, te permite interpretarlas mejor, te permite rentabilizarlas intelectualmente mucho mejor. Con lo cual, entonces, el escritor, el novelista, el escritor, el ensayista, el periodista, lo que hacemos es damos herramientas para que el lector, el receptor de esas herramientas, pueda entender mejor el mundo. Eso es nuestro papel, nuestra misión, digamos, Mm. sería esa, ¿no? Otra cosa es que lo entienda quien lo hace y que lo entienda quien lo recibe, pero esa es nuestra misión. Nada menor, ¿no? No, es muy importante. Una misión súper importante y qué bueno los que podamos acceder a esas lecturas, ¿no? Claro. Y que cada vez sean más accesibles o, valga la redundancia,
o lleguen Eso es. a más personas. Mira, pero te voy a poner un Sí, ejemplo. Cuando yo empiezo, yo fui reportero de guerra, como sabes, 21 años. sí. Cuando yo voy a los primeros países en guerra, con 20 años, y veo el horror, las violaciones, la muerte, tal, veo, yo había leído ya, iba a la guerra con una mochila ya de libros leídos, con lo cual eso me permitía entender. Sin esos libros yo me habría horrorizado, me habría traumatizado de una manera que a lo mejor no habría perdido me habría perdido en los meandros de la vida. Las lecturas previas me dieron la capacidad esto es por esto. Y yo ya lo había leído todo, había leído ya la Ilíada, la Odisea, la Eneida, conocía, entonces Ujú. reconocía en el mundo lo que había leído ya. Entonces eso me permitió digerirlo con normalidad. Pues es lo mismo. Ah, igual que me pasó a mí, le pasaría a otro. El problema está en que ahora a veces el- 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 no todo el mundo valora ese conocimiento de la forma adecuada. Entonces se encuentran indefensos ante cuando la realidad siempre pega, cuando la realidad pega finalmente sus golpes. Se encuentran indefensos a los que sí Claro, tienen ese conocimiento y lo pueden usar mal eso es. también, ¿no? La Como que cultura es una... los Claro, malos, si vos no te formás o no tenés ese material, te chupan, te agarran, te te cooptan, manipulan, te manipulan. claro. O sea, si tú sabes perfectamente, mire usted, soy tu padre. Un momento, Claro. a ver. No, mire usted, yo he leído tal, no, mi padre, tal, mi origen, no, no, hijo mío, soy tu padre, no, sígueme. No, no, vamos a ver. Pero claro, si no tienes el conocimiento, Mm, sigues al falso profeta o al falso líder o al líder o lo que sea, ¿no? Entonces te vas perdiendo. Entonces, claro, la cultura no es solamente un lujo, es un arma defensiva. exacto. Es una posibilidad de defenderte frente a los malvados, ¿no? Y de no ser tonto. Pues he dicho alguna vez, y lo repito, que lo peor no son los malos. Los malos los ha habido siempre. Pero la cultura te ayuda a distinguir a los malos de lo bueno, te ayuda a verlos venir. El problema es cuando el tonto se deja guiar por el malo. Entonces, si tienes un malo y 1000 tontos, tienes 1001 malos. Porque al final el tonto termina adoptando aquello que el malo le distribuye. Por eso es tan importante distinguir. No, cuidado, chaval, chico joven, no, mira, no te creas esto, no te creas, no te lo creas. Entonces, eso se llama cultura. A esa cultura es a la que me refiero cuando hablo de esto. Arturo, el lector, decís que no tiene que ser solo un espectador, sino que tiene que ser un cómplice. ¿Cómo lo atraes para que sea tu cómplice? ¿Cuáles son los elementos, no? Porque sos un escritor honesto y contás la verdad de cómo armás esa situación, ¿no? Bueno, como novelista lo traigo con trucos profesionales nobles del oficio. Es decir, yo escribo novelas hace ya casi 40 años, llevo muchas novelas publicadas, entonces, claro, conozco, digamos, mi oficio. He desarrollado, al principio era un novelista inocente o ingenuo, ahora soy un novelista con experiencia. Entonces, conozco los mecanismos, entonces intento que el lector, es como plantearle una trampa, un problema, una emboscada. Intento prever sus movimientos, como el ajedrez, ¿no? Quiero llevarlo aquí, ven a jugar conmigo, ven a imaginar, ven a vivir una historia conmigo que no vivirías. Mi propuesta siempre es la misma, ven a jugar conmigo algo que no, sin mí no podrías jugar. Bien, Ven conmigo, déjame que te lleve. Vas a ser pirata, no sé, tal, vas a ser enamorado, vas a ser millonario, vas a ser o anarquista o guerrero o víctima o sacerdote o verdugo, lo que sea, ¿no? Vas a ser algo que no eres. Pero gracias a mí, a mi novela, vas a poder serlo. Esa es mi propuesta siempre. Creo que es la de cualquier escritor, del tipo de escritor que soy yo. esta es tu novela, la última, Sí. La isla de la mujer dormida. Ujú. Nació en el mar Egeo, en el Mediterráneo, Sí, ahí nació la idea, ¿no? sí, En una isla que además tiene forma de mujer sí, dormida, o sí. sea que la mujer siempre anda dando vueltas por ahí en tus novelas y en lo que escribís. Hay cosas en el mar que solo se tiene valor para verlas venir una vez. Él las vio más veces y eso lo volvió resignado y tranquilo. Esto es una descripción de Miguel Jordán, que es Ah, el el, protagonista el masculino. personaje principal de la novela, o uno de los principales, el marino mercante, que Mm. seguramente tenga algo que ver con vos, No. con muchas de las cosas que sentís, ¿no? Bueno, no, yo Bueno, nadie pone lo que no tiene, ¿no? Pero algo hay, pero bueno, es un personaje de ficción, es un evidentemente. personaje de ficción, pero a mí lo que me interesa es esto que decís, ¿no? Que a esta persona que vivió mucho, que le pasaron muchas cosas, ya está en un estado de resignación, Ujú, en un estado de paz, ujú, en un estado de no reacción a veces ujú. a lo nuevo, ¿no?
¿Es bueno eso? ¿Está bien o necesitamos todavía No, seguir siendo creativos con la vida? está bien, o sea, vamos a ver. Lo malo es resignarte cuando aún no has ido a la batalla. Mm, Después de la batalla te resignas al resultado. Vamos a ver, uno es joven en vísperas de la batalla. Solo es joven en vísperas de la batalla. Cuando vas a combatir al día siguiente estás, seas hombre o mujer, estás engrasando el arnés, afilando el arma, pensando tal mañana voy a combatir, debo ser vigoroso, fuerte o mujer vigorosa. Cuando ya has luchado, ya tienes sangre en las manos, has matado, o te han herido, has degollado, tienes remordimientos, ya has envejecido, ¿no? Entonces, justamente esa es la cuestión, ¿no? El ser humano se justifica en la víspera de la batalla. Entonces, bueno, pero después es comprensible que diga, bueno, ya he luchado, ahora quiero paz. paz, quiero serenidad, ya he pagado mi precio, me he jugado la vida, o sea, he vivido, ya sé, ¿no? Y esto vale tanto en lo físico como en lo simbólico, ¿no? Y el personaje, digamos, él está en esa fase, pero ella es más interesante todavía. El personaje femenino es el verdadero protagonista de la novela, Ahí después vamos, ¿eh? Lena Catelius. Ahí vamos, ahí vamos. Yo quiero ir por el mar también, ¿no? Que es tu lugar en el Mm, mundo, sí, ¿no? lo sigue siendo cada vez Lo más. sigue siendo, ¿no? Sé que navegás y que eso Mm. te da mucha felicidad. Yo tengo un velero, paso mucho tiempo en el velero, en el Ujú. Mediterráneo sobre todo, ¿no? Y bueno, el mar es otra cosa. Pues ¿sabes además qué pasa? Lo bueno que tiene el mar, yo tuve una vida muy agitada cuando era reportero, ¿no? Y ahora pues tengo una vida, digamos, más, pues ya me ves, ¿no? Una vida más socialmente estable. Tengo un soy lista que van bien mis libros, tal, una vida social. Y el mar Pero te da esa claro, aventura. pero a veces tengo nostalgia del que fui, ¿no? De ese chico que podía cruzar una calle bajo el fuego por una información, que pasaba días sin dormir, que le daban culatazos, iba a la cárcel en Sudán o tal. Ese chico que murió, ya no soy yo, ya no soy yo. Está en mi memoria, en mis libros, pero no soy yo. Sin embargo, el mar me devuelve eso, el mar me obliga. Yo navego en un velero, a veces solo, y el mar es muy perro, es muy perverso, es muy malintencionado. Entonces, sobre todo el Mediterráneo, hay que estar muy atento a él, ¿no? Entonces, ese estar, la luz, la corriente, la sonda, la profundidad, los barcos que vienen, me obliga a estar lúcido, me obliga a ser otra vez el que fui. Me obliga a hacer un temporal, izar una vela estando solo, sobrevivir y llevar mi barco a un puerto. Me obliga a hacer cosas que antes hacía y que ya no hago. Entonces, bueno, el mar me devuelve mi estimación, me hace sentirme todavía que soy alguien que merece la pena, ¿comprendes? ¿Por qué sentís que el mar Mediterráneo es el lugar más seguro para vos? Porque es la memoria. Navegar, o sea, yo he navegado por varios mares y he vivido en muchos países por la vida que llevé, ¿no? Pero el Mediterráneo, yo vengo de allí, yo nací en un puerto junto al Mediterráneo y además todo viene de allí. La Biblia, el Corán, que nos rozó también y tiene forma parte de nuestra cultura, la memoria, Homero, Ilíada, los viejos dioses, el mármol, el vino tinto, el aceite de oliva, las ánforas, yo de pequeño buceaba y sacaba ánforas romanas del fondo, ¿no? Que estaban ahí 2000 Qué años. bueno. Entonces, claro, esa madre, ese lugar, esa cuna, ese origen, lo tengo ahí. Entonces, a la vejez, tras haber recorrido muchos lugares, volver otra vez a navegar por mi cuna, recuperar antes de morir los viejos lugares, los paisajes, las escenas, me es algo muy agradable. Soy un hombre privilegiado por muchas cosas y navegar por mi mar natal es otro de los grandes privilegios Y los marinos mercantes también son parte de tu de mi vida, familia, de mi de tu familia. Sí, vida, ¿no? sí. Porque bueno, esta obra habla de eso, de marinos mercantes que se convierten en mercenarios Ujú. para intervenir de alguna forma en la guerra civil española en 1937. Ahí están en una línea entre el Mar Negro y el Mar Egeo, El donde mareje. pasan otros Sí. marinos mercantes y los atacan cuando son rusos y cuando van a asistir a la República, ¿no? Eh, estos, estos hombres, tenés mucho conocimiento de Ah, estos hombres que ah. navegan para vender, para comerciar, ¿no? Los he conocido, sí. La guerra civil no es más que un escenario. Una Sí, novela requiere personajes, escenario, estructura, son herramientas técnicas, ¿no? Yo quería contar una historia de piratas modernos, ¿no? O relativamente modernos, corsarios, ¿no? Pero claro, no, irme al Caribe, tal, eso está muy trillado. Quería una historia claro. de ahora. A ver, guerra civil, había barcos rusos que venían, nos atacaban, tal. Y entonces decidí que ese era un buen lugar, un buen momento para contar mi historia. Pero era eso, quería contar una historia de aventuras, de tipo gente que hunde barcos y tal. Entonces la guerra civil me daba ese escenario.
Y esa isla, sobre todo esa isla que tanto me interesaba, la isla de la mujer dormida, tanto me interesaba contar. ¿Por qué tanto la isla de la Por mujer? la mujer. Tú sabes, porque hemos hablado otras veces, que la mujer en mi novela siempre ha tenido un papel importante. Un tipo de mujer, además, un determinado, ¿no? La mujer lúcida, la que pelea, la que tiene cuentas que ajustar con los hombres y con el mundo en general. Todas. Todas, pero no todas, primero, ni todas son conscientes, ni todas se atreven a hacerlo. Entonces, las mías son conscientes y se atreven. Entonces, esa especie de revancha, de venganza frente al mundo, frente al hombre que te hundió la vida, frente al marido que tal, frente al mundo que te redujo a lo que sea, frente a la historia de la mujer en la historia de la humanidad, me interesa mucho, está en todas mis novelas, está en todas mis novelas. Entonces, aquí yo quería esa mujer, pero esta vez la quería derrotada. Quería una mujer que no lucha, sino que ya ha sido vencida. Y entonces, ¿cómo esa mujer, cómo mira esa mujer hacia atrás? ¿Cómo sus rencores, sus odios, su venganza hacia el hombre? Bueno, en fin, no quiero desvelar nada No, tan Lena se llama. Lena Catellios, sí. Lena es O sea, personaje central, sí. sí, en realidad es la protagonista. Es la protagonista. Claro. Lena, que es feroz, es muy enigmática, una ex mannequin, ¿no? Sí, de Jean sí. Patou. Como tú. Interesante, claro, Como como yo, sí, estaba interesada por esta mujer que se había entregado al amor también, Sí. algo que hago bastante habitualmente, y que también se decepciona, ¿no? Es que, y claro, que idealiza, y que después claro. esa idealización, chau, que te vaya bien, se termina. Pero es que esa historia, además, esa historia que tiene muchas maneras de contarla, pero es la historia en realidad de la mujer que dice, bueno, vamos a ver, yo por este tipo renuncié a mi trabajo, a mi vida, a mi carrera, tuve hijos, este hijo de puta ahora se va con una niña de 20 años, por ejemplo, un ejemplo Sí, vulgar, sí. pero muy habitual. Vulgar, ¿no? pero muy habitual. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo reacciono? Lo voy a... Se puede decir joder, lo voy a joder a Sí, este cabrón. lo que quiera, pues. Le voy a quitar la casa, el perro, odio al perro, pero se lo voy a quitar para reventarlo, ¿no? A este boludo. Entonces, bueno, eso que es una venganza elemental, caricaturesca, puede tener muchos niveles de intensidad o muchas complicaciones intelectuales. Entonces, ese tipo de mujer me interesa, ¿no? Y entonces, en este caso, Lena Catellios se está vengando del hombre que le dio dinero y le dio una estatus, pero al mismo tiempo le mató el corazón. Y entonces esa venganza es la que realmente está en el eje, por eso de ahí que el título sea el de la isla de la mujer dormida. Te quería un héroe, pero ahora comprendo que fue mi imaginación la que te construyó. Sin lo que yo imaginé no eras nada. Exacto, y eso es muy frecuente. Los hombres, a menudo, son las mujeres, la mirada de la mujer la que te convierte en héroe, entre comillas, digamos, ¿no? Es la mujer la que con su mirada, proyectando en ti su amor, sus sueños, sus ilusiones, sus esperanzas, convierte al hombre vulgar, normalmente, como somos todos los hombres, en alguien especial. Y por eso lo sigue, por eso lo acompaña, por eso renuncia a tantas cosas por ese hombre del que se enamora. Y de pronto un día ve que no, ve que era una ficción, que fue ella la que lo construyó, pero en realidad es tan mediocre como cualquiera, es un pobre hombre, es ella la que lo hizo héroe. Entonces, la decepción es terrible. Y entonces, Es terrible. Entonces, cuando la mujer decide vengarse de su propio error, puede ser... ¿no? Entonces, de eso se trata la novela y de eso se trata, de eso la se vida, trata Lena, la y vida. la historia de Lena con Catellios, Eso con es, el varón, con ¿no? su marido. Sí. Que el varón también tiene ahí bastante responsabilidad. Yo creo que ambos tienen responsabilidad en ese juego que juegan las personas en los vínculos y en las parejas, ¿no? Sí, vamos a ver, ella es una mujer, una modelo muy hermosa, y él la conoce en el París de los años 20 y se casa con ella sin amarla. Ella es un trofeo, la mujer trofeo, que exhibes en los salones, en los bailes, en la mujer que todo el mundo admira y te admira. La compra, digamos, como parte de su vida social. Ella se casa enamorada de él. Con el tiempo, él se enamora de ella, pero ella ya ha dejado de amarlo a él. Entonces, ese desfase sentimental es el que está en el eje de la historia entre Lena Catellios y su marido, el varón Catellios. Y es interesante el triángulo amoroso que se arma ahí, ¿no? Yo pensaba también que a veces el triángulo amoroso revitaliza o hace que ese amor que ya se murió pueda tener todavía un rato más, ¿no? Digo, no sé, te pregunto, Sí. ¿puede ser que una tercera persona revitalice o destruye todo mucho más? No, pueden ser las dos cosas, pero en este caso, y ocurre con frecuencia, ese amor complementario que viene después, no es, digamos, el daño ha sido excesivo, el estrago ha sido tanto que ya esa mujer o ese hombre, hagamos solo de una mujer, digamos, ya ha perdido esa capacidad de inocencia original y él nunca puede amar
como amaba originalmente, ¿no? Entonces, ese hombre que aparece en la vida de ella es un episodio que le permitía ser consciente de ese estrago. Ella sabe que no hay esperanza. Además, él es un marino, en la guerra se va a ir, sabe que no hay esperanza. Tiene esperanza. Entonces, lo que hace es que ese momento se aferra a ella, a él, como última ocasión en su vida de sentir lo que dejó de sentir ya. Y entonces es una historia de amor triste, bonita, de la que estoy contento porque no era fácil contarla. Hay que contarla con Además, una delicadeza. historia de amor que puede uno traspolarla o sentirla, que puede suceder en Sí, cualquier ámbito, sí, ¿no? sí. Como uno se identifica con eso, obviamente, con Eso es, distintos momentos, con la mujer, así es. con Catelios también. El varón Pantelis Catelios, que es este tercer personaje del tercero. triángulo, Jordán, Lena y Catelios. En la página 76 dice, habla de los tiempos de antes, que hablamos un poquito al principio de esto también. Y dice que en los tiempos de antaño te obligaban a la lealtad, al compromiso, a la obligación, al honor, pones entre comillas, escurridiza palabra, el honor. Eran ya términos difusos, con límites que eran totalmente impredecibles, una trampa peligrosa para quienes con el tiempo están obligados a esas antiguas formas. ¿Ya se perdieron esas formas? No, no del todo, Mm. no del todo, pero es que la sociedad no las exige, ¿no? O sea, no es un lamento, forma parte del tiempo. O sea, hay maneras de entender. Fíjate, mis abuelos nacieron en el siglo XIX. Yo fui educado por abuelos nacidos en el siglo XIX. Y yo nací en el 51, a mitad del siglo XX. Entonces, claro, hay una manera de entender el mundo, la vida, las relaciones entre la gente, los modales que ya no existen. Algunos ya algunos son innecesarios o están periclitados, son arcaicos, son absurdos, ¿no? Otros no. El problema está en que hay unos aspectos de cortesía, de educación, de convivencia, la buena educación como convivencia, como manera de que el mundo sea mejor. Buenos días, adiós, por favor, pase usted primero, siéntese señora, siéntese caballero, tal, que desaparecen. Entonces, bueno, eso hacía mejor el mundo en ciertas cosas, ¿no? Entonces, a veces la gente de mi generación, un joven, no lo echa de menos porque ya ha vivido acostumbrado a este mundo de ahora, pero en mi generación todavía echas en falta. Te das cuenta que se van perdiendo ciertas maneras que ayudaban mucho a la convivencia. La educación como parte de convivencia. Ayudaban a la no violencia Claro, también, no, todo, a entenderte mejor, ¿no? a O sea, comprenderte, a esperarte, a claro, escuchar, ¿no? ¿no? Usted me ha hecho una cosa con el coche, tal. Bueno, mire usted, pues mañana podría ser yo, discúlpeme, no, por favor, tal. Pues, adiós, ahora no, ahora para, hijo puta, te bajas, te pegas, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el querer parecer educado, fíjate, antes hasta el mayor patán del mundo quería parecer educado. Se esforzaba y que sus hijos fueran educados, pues sabía que así el hijo tendría mejor lugar en la sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué hacía alguien que hubiese hecho dinero rápidamente? Compraba una biblioteca, procuraba aprender educación, tal, porque quería eso, convivir en un mundo que exigía eso. Ahora no, ahora se hace bandera, se hace argumento, se hace arma incluso de la falta de educación, ¿no? Gente que alardea de grosería o de malos modales, ¿no? Entonces, claro, insisto, un joven lo nota menos, ¿no? Pero alguien de mi generación, de mi edad, pues es más, es doloroso y es un poco triste. Quizás si recuperáramos alguno de esos No, no se va a valores. recuperar nada, Mariana. Lo que se pierde no se recupera. Hay una cosa. No me digas eso, Mira, por favor. no, Siempre mira, quiero recuperar todo. No, mira, hay una especie de optimismo social. No, esto tiene arreglo. Hay cosas que no tienen arreglo. Hay cosas del mundo que terminan y ya está, no pasa nada. Es la ley de la vida. Entonces, No, eso sí ya pasa, están pasando cosas malas. pero bueno, porque y cosas buenas también. El mundo ahora también trae cosas buenas, cosas que no estaban antes. O sea, hay de todo. ¿Será que somos un poco más grandes y más Claro, viejos es eso. y tenemos nostalgia Claro, de esas cosas? la nostalgia es muy peligrosa, ¿Sí? porque la confundes con los valores. Mm. Cuando tienes nostalgia, tiendes a pensar que aquello era mejor que esto, y no es verdad, ves que era lo tuyo, y por eso lo echas en Muy falta. bueno lo que me acabas de decir, ¿eh? Lo recontratomo, lo tomo, en serio. Hay dos espías ahí, los personajes de la novela, que son dos amigos, pero piensan totalmente distinto, a veces se ayudan, a veces se callan, hacen silencio, y es como también un ejemplo de algo que debería pasar y que muchas veces no pasa porque estamos muy divididos en el mundo y el que piensa distinto ya es un enemigo, ¿no? Y estamos como buscando un poco eso en las redes sociales, en todo. Querés como rescatar esto de
de la vida no tan extrema, de la ideología no tan extrema, un poco más en el medio, más gris, más comprensiva? Están en bandos distintos, pero se conocen de antes de la guerra. Uno es republicano y otro es nacional, pero se entienden, son espías. Se ayudan, se hacen faenas uno a otro, hay una relación, pero esa relación ecuánime de gente inteligente. Es decir, solamente los estúpidos, el fanatismo es linda con la estupidez, a veces se confunde, ¿no? O sea, a veces te das cuenta que tú aprendes más del enemigo que del amigo. Es más, y es muy bueno poder intercambiar con el que no piensa como tú ideas, hechos, situaciones, complicidades, incluso intereses, ¿no? Y estos dos espías son lo que me gustaría que fuese el mundo a mí, ¿no? Bandos distintos, ideas distintas, pero al mismo tiempo un respeto mutuo y una complicidad. En el fondo somos seres humanos, tal, vamos a llevarnos bien, tal. Y esos dos espías son eso. Vienen en Estambul los dos, y sí, mis dos espías. Estoy contento de esos dos Muy personajes. bueno. Además, la Y descripción los dos son de los hijos de Estambul. puta, los dos, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Sí, O sea, sí. no es bondad lo que los mantiene, es, bueno, es la vida, Es la vida. necesidad, complicidad, intereses, bueno, es que siempre es mejor, es como los malvados, ¿no? Yo hay una cosa que aprendí cuando era reportero y es que pensamos que solamente se aprende de los buenos, ¿no? Y no es verdad, a veces aprenden más de los malos que de los buenos. Hay buenos que son buenos porque son tontos. Bien, pero un malo inteligente, cuando te sientas frente a un malo, yo me siento frente a muchos malos, como tú estás conmigo ahora. He hablado mucho con ellos, para la tele, por mi trabajo. A veces el malo te hace ver cosas que no veías. Te das cuenta de que el mal tiene muchos más matices que el bien. Y es más, el mal te ayuda a precaver, el conocimiento del mal te ayuda a precaverte del mal, a prevenir el mal. Yo siempre recuerdo una vez que estaba en Angola, en los años 80, y estuve con un tipo que estaba torturando a un prisionero, ¿no? Y tomé una cerveza con él, de eso ya reportero, era mi mundo, era mi territorio. Vino tal y pregunté, estuvimos hablando, y el tipo me contó cosas muy interesantes sobre el ser humano, cómo torturaba, cómo el inteligente es más fácil de torturar que el estúpido, cómo al inteligente lo dejas que él solo se torture a sí mismo, cómo el estúpido hay que tener cuidado porque si te pasas lo matas. Y aprendí en una hora de cervezas con este tipo, era un portugués, se llamaba Felipe, un portugués, mercenario portugués, mucho sobre el mal y sobre el ser humano, que nunca hubiera aprendido con un bueno. Entonces la vida me enseñó que también del malo se aprende. Después lo fusilas, lo ejecutas, lo cuelas, lo ahorcas, lo encarcelas, le escupes, pero te sientas antes y hablas y escuchas. Si mañana, mira, te pongo un ejemplo. Si mañana Himmler, el que crea la solución final, fuese a la universidad, la gente, harían los chicos, no, que no entre tal, fuera, no nacís aquí. No, hay que dejarlo entrar, que hable, hay que preguntar, ¿cómo hizo usted, hijo de puta, para matar a 6 millones de judíos? ¿Cómo fue? Cuénteme, y cuando te lo ha contado, después hace lo que tengas que hacer. Pero primero lo escuchas, porque aprendes. Del mal se aprende. Entonces, ese esfuerzo moderno que hay por tapar la boca al mal, ¿eh? Cuando estás bueno, formado, no el mal no contamina. Cuando estás educado, el mal no contamina. Es verdad. Cuando eres un analfabeto sin educación, sin cultura, el mal te envenena. Pero cuando no, cuando tienes formación, a ver, se aprende muchísimo, ¿no? Por eso también crees que hay palabras como la fe, la patria, que encierran algo también muy extremo, que tampoco es tan interesante ni tan constructivo. No, son palabras nobles, pero hay que desconfiar de ellas, según quien las maneje. O sea, la fe, se ha usado la bandera, patria, religión, Dios, se ha hecho tanta barbaridad en nombre de esas palabras que hay que tener mucho cuidado. Y vuelvo a lo de siempre, la cultura te permite identificar, digo, cuidado, este me está diciendo que la patria me pide que vaya a morir por Malvinas, sí o no, a ver, tal. Que sea mi decisión, no la de este, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son muy importantes. Por eso voy siempre a lo mismo, la cultura como mecanismo defensivo, un mecanismo de supervivencia intelectual y personal, ¿no? Y entonces, el mal, insisto, tiene mucho que ver con esto. Es ver el mal no aprobando el mal, no es blanqueando el mal, sino únicamente para conocerlo. Y además, te digo otra cosa, Mariana, todos podemos ser malos en un momento determinado de la vida. Tú, yo,
sometidos a una Claro, determinada situación, bajo una presión diferente, a unos impulsos traicionados, lo que sea, en momentos de necesidad de supervivencia, pueden ser tan malos como cualquiera. Bueno, tú más, porque tú eres mujer, y las mujeres tenéis mecanismos intelectuales muy superiores al sí. hombre, sois mucho más finas en cuanto a posibilidades que el hombre es Igual más yo elemental. creo mucho, y esto no sé si es interesante o no, pero yo creo mucho que la evolución de un ser humano es muy importante, que la evolución va por lo bueno, no por lo malo. Digo, para Sí, mí la maldad, la crítica, la violencia es involución. sí, pero te hago una precisión. La ignorancia del mal no No, permite evolucionar. eso seguro. O sea, hay que ir hacia lo bueno, pero conociendo lo Sí, malo. no, eso sí, Si claro le que sí. niegas, no, no, es que no quiero niegar, no, no, ¿cómo que no quiero ir a hablar? Déjelo usted hablar. Sí, Y así sabrá usted cómo protegerse de él en el futuro. eso, claro, no tenerle miedo Eso es. al mal. Entonces ahora en la sociedad actual tendemos a tapar la boca al mal, Hay mucho mal en la sociedad pero actual. tendemos a taparle la boca, Mm. no escucharlo. Y eso es un En error. las guerras lo estamos viendo, Eso ¿no? es un En la error. guerra de Ucrania, Sí, en la guerra de Medio sí. Oriente. Vos que fuiste cronista, decime una frase de cada una, de lo que está pasando. No, Es que nada más que algo como que es la tenga que misma ver. guerra. Si es que no, vamos a, es la misma guerra. Desde Troya hasta ahora no ha cambiado nada. Mm. Cambia la manera. Antes era un caballo de Troya y ahora son misiles. Pero el mecanismo es el mismo. Es el ser humano imponiendo por la violencia lo que es incapaz de imponer por la conversación o la paz. Cada uno buscando sus intereses. No hay nada que diferencie Gaza de Ucrania, de Sarajevo, de la dictadura argentina, de la dictadura franquista, de Julio César en las Galias, de la degollina de Estambul, la toma de Constantinopla, nada, es la misma historia y se va repitiendo con distintas maneras, pero todo. Y vuelvo a lo de siempre, si conoces la historia, si conoces el pasado, puedes entender y prevenir y mejorar el presente. Si no, no. Arturo, no concibo que Europa renuncie a ser el faro de la civilización superior que dominó el mundo, decís en el libro, en esta que es la novela de la cual Yo estamos no, lo dice un hablando. Lo dice un personaje. personaje, lo dijo un personaje. Yo sí lo concibo. Sí, esto lo dice el varón, ¿no? Ajá. Europa ya no es nada, Europa ya es una caricatura, es un parque temático para turistas. ¿Cómo está Europa hoy? Así, eso, es un parque temático para Es turistas. así. Mira, Europa hubo un tiempo, y duró 1000 y pico años o 2000 años, en que el concepto Europa, Occidente y Argentina es Europa. No, no, Argentina es Europa. No, Argentina es Europa. Es Europa. Eso es el único país americano que es Europa. Eso no tengo la menor duda, la conozco muy bien. Para mí lo es. Entonces, Europa fue una luz, los derechos humanos, todo Europa fue el referente moral. Todo el mundo quería imitar Europa, todo el mundo miraba a Europa como referente. Hablo hasta hace medio siglo o un siglo, incluso medio siglo. Pero eso se acabó. Entonces Europa ha perdido su influencia moral en el mundo, porque no lo merece. Europa, pues que por culpa de ella, de la propia Europa, Europa se ha prostituido, se ha desvirtuado, se ha abandonado, se ha embrutecido, se ha vulgarizado, se ha mercantilizado, se ha hecho miserable. Europa es una porquería en este momento, una piltrafa. Ha quedado un decorado bellísimo, una historia cultural rica y hace que ahora los turistas vayan allí a hacerse fotos, selfies con el acueducto de Segovia, con el Vaticano y demás. Pero Europa no es nada. Entonces, claro, el barón Catelios es consciente, como yo lo soy, solo que él lo dice en el año 1936 o 37, de que esa Europa está condenada a muerte. Pero por ciclos de la historia. Ahora, yo tengo, como te he dicho, tengo el privilegio de estar asistiendo al final de un mundo. Mm. Mariana, es un privilegio. O sea, ver el final de un mundo, el final de Occidente, de Europa, que tardará no sé cuánto, un siglo, o sea, asistir a eso, ver cómo se va desmoronando todo lo que parecía inmutable desde hace 20 siglos, es un espectáculo interesantísimo. ¿Y la llegada de Trump es parte de esa decadencia? Sí, claro, claro, claro. O sea, cuando uno lee la historia de Roma o la historia del Imperio Español, tal, se da cuenta de que se van cumpliendo con las modificaciones lógicas de los siglos distintos de otra época, los mismos parámetros, los mismos pasos, ¿no? Entonces Trump es un síntoma, como lo es Putin, como lo es
todo es un síntoma. Entonces, si tú tienes la formación adecuada y estás en tu casa con la tele puesta o leyendo tal o el periódico, eres consciente. Entonces, claro, ser consciente de eso, darte cuenta de lo que está pasando, ¿eh? Que no te engañen las apariencias, ¿eh? es, es un privilegio. O sea, estoy encantado de vivir esta época, que es la destrucción de mi mundo. Pero estoy encantado, porque no siempre, o sea, ver Mm. destruirse un Ser mundo testigo. claro, es espectacular. Entonces, no sé qué me queda de vida, Marian, me quedarán, no sé, 5, 6 años, 3. No, no Claro, como más. mucho, oye, como mucho, ¿no? Tampoco quiero ir más allá, ¿eh? No quiero ir más allá, con lo suficiente. Pero ver eso es muy interesante. Arturo, la última. No puedo dejar de preguntarte por el Papa Francisco que acaba de dejarnos y quería saber cuál es tu visión sobre este Papa progresista, este Papa que fue más para la gente, que estuvo más cerca de la gente y no tan cerca de la monarquía eclesiástica, ¿no? Yo no soy un hombre religioso. Tuve una educación religiosa católica Pero como como líder. entonces, para mí la Iglesia Católica no es un acto, no es una institución religiosa ni espiritual, es una institución cultural. La historia de Europa es incomprensible sin la historia de la Iglesia Católica. Entonces, como tal, me acerco a él. Para mí los papas y todos han sido siempre los gerentes, los CEOs, los directores de una empresa cultural, histórica, tal, política y social. Entonces yo al Papa no lo veo, nunca lo veo como un individuo, lo he visto siempre como parte, igual que Juan Pablo II, igual que Pío XII, Juan XXIII, un Papa más. Para mí no ha tenido un carácter especial respecto a los otros. Se ha adaptado a un tiempo adecuado, me parece bien, como buen jesuita tenía esa capacidad de adaptación, pero no me ha dejado ni huella positiva ni negativa. Es un elemento más de una institución que no me interesa demasiado en lo espiritual, pero me interesa mucho en lo cultural y en lo histórico. Eso es todo lo que puedo decir sobre él. ¿Y tu germen espiritual dentro tuyo dónde está? Está en mis novelas. Ok. Quien lee mis novelas se acerca de una manera muy eficaz a ese mundo. Muy bien. Muchas gracias, A ti Arturo. siempre, Un Mariana, a ti placer. siempre. La isla de la mujer dormida, esta última novela de Arturo Pérez Reverte.